Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es un gozo, de verdad es un gozo maravilloso el poder estar en este lugar, desde el monte de santidad, desde la casa de nuestro Dios, y poder compartirles este mensaje maravilloso para sus vidas, esperando que traiga un efecto maravilloso y que usted acepte la palabra y trate de vivirla. Esfuércese para vivir la palabra de Dios. Bendiciones, amados hermanos, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier estado del país o fuera del país. Dios les bendiga, Dios traiga sobre sus vidas bendición, sanidad sobre sus vidas. Aquellas personas que están pasando momentos difíciles, situaciones difíciles por causa de la pandemia, esperamos en el Señor que el Señor les libere y puedan salir de esta situación y puedan ofrecerle sus vidas a Dios, decirle a Dios gracias por la oportunidad que me das de vivir y puedo rendirte mi vida, Señor. Así que esperamos en Dios. Pues yo le invito a que usted se ponga cómodo, que tome su Biblia, que tome su libreta, anote, escriba estos mensajes y usted pueda corroborar a través de la Sagrada Escritura si esto es así, y si no, pues deséchelo y diga, no tiene validez esto que estoy escuchando. Pero si usted sabe que está en la palabra de Dios y el Espíritu de Dios toca su corazón, usted cambie, conviértase al Señor y Dios va a traer resultados maravillosos a usted. De verdad, esto es muy, muy hermoso y doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí una vez más a través de este medio y poder llegar a sus hogares y poderles compartir esta hermosa palabra del Señor, de la mesa de Dios a su corazón, a su espíritu. Así que hoy vamos a leer, a escuchar un mensaje. Se llama La palabra de Dios no está presa. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 8 al 13. Por favor, quiero que vaya a su Biblia y usted lea este pasaje. 2 de Timoteo 2, del 8 al 13. ¿Qué dice? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Hermosa palabra. Y usted ve ahí en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, está diciendo: yo estoy preso por causa de la palabra. Yo estoy preso. Y usted se da cuenta. Y usted cómo el apóstol Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que Dios usó grandemente. Y mire dónde estaba. Dios tiene sus planes para sus siervos. Dios hace las cosas de una manera maravillosa. Si Dios no permite que el apóstol Pablo estuviese preso, ninguna carta estuviera escrita. Él era muy activo, él andaba de acá para allá, no le daba tiempo a escribir libros. Pero una vez que estaba preso, se ponía a escribir y a mandarle cartas a las iglesias hijas. Y eso hacía. Y por eso cuando le escribe a Timoteo, le dice esto. Le decía, y en esto le decía, es hermoso lo que dice el 9. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo estoy preso, Timoteo. Yo quiero que lo veas así, yo estoy preso. Pero la palabra de Dios no está presa. La palabra que yo sembré, la palabra que tengo en mí, no está, nadie la puede detener. A mí me pueden detener y estoy aquí en una celda, pero la palabra que está en mi corazón jamás
esa va a salir, esa está presa, está viva. ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios prevalece, la palabra de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso tenemos que saber que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos la capacidad de apresar la palabra. Así dice la Biblia. Nosotros, ¿por qué? ¿Cómo apresamos tú y yo la palabra de Dios? No hablando, cerrando nuestra boca. Convertimos nuestra boca en cárcel para la palabra de Dios. Cuando no hablamos, nosotros estamos cautivando la palabra y no la soltamos. Wow, sí, eso es. La palabra de Dios no está presa, pero nosotros la apresamos y va a haber consecuencias. Más adelante vamos a ver esto. O sea, porque la palabra de Dios no está presa. Y dice Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítase la flor. O sea, dice, la flor se seca, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Sí? Podrán apresar, oprimir, cautivar o inclusive matar al mensajero de Dios, al portador de la palabra, pero la palabra de Dios prevalecerá para siempre. Nadie jamás puede apresar la palabra de Dios, solo tú y yo si cerramos nuestra boca. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa no está presa. Tú y yo podemos apresarla porque no hablamos, la cautivamos y nos quedamos con ella, la retenemos y no dejamos que fluya. ¿Sí? Por eso el ejemplo, cuando a veces compartimos y decimos, o sea, el agua es agua, pero hay estanques de agua y hay ríos o manantiales de agua que fluyen en brazos y se van, y esa agua nunca está sucia. Esa agua que fluye se puede beber. El agua que está estancada no. El agua que está estancada produce bacterias, insectos, y es un lugar que no es muy saludable visitar. Pero un manantial es diferente, te bañas, haces, bebes y todo, porque el agua está fluyendo. Y así sucede en personas, muchos son estanques. Y otros son, como dijo Jesús, ríos de agua viva, porque fluye la palabra. Fluye la palabra. ¿Qué estás haciendo tú? Es lo que Dios te está hablando a ti y a mí. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Está fluyendo en nosotros o la tenemos estancada? La tenemos presa. Pero la palabra de Dios no está presa. No faltará quien hable del Señor. Por eso la palabra de Dios no está presa. Y vea usted la historia, si usted se da cuenta, lee el Antiguo Testamento. Yo sé que usted es un lector de la Biblia. A los profetas los encerraban, les hacían esto, les hacían lo otro, por tal de que no hablaran de Dios. A los primeros apóstoles, a los primeros discípulos igual, los encarcelaban. Y eso hacían. ¿Por qué? Porque querían que la palabra de Dios no fluyera. Satanás ha trabajado para eso. Miren lo que nos convertimos nosotros en instrumentos de Dios si hablamos, en instrumentos de Satanás si callamos. ¿Acaso no dijo Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial? Y al que me negare, yo también le voy a negar. Hay consecuencias. La palabra de Dios no está presa. No la debes de retener, compártela. Satanás desde el principio ha querido cautivar, destruir la palabra de Dios, que nadie hable de él. Si usted ha leído la historia de Nerón, yo no la he leído completa, solamente he escuchado. De verdad, les soy honesto, no vaya a equivocarme, va a decir, es que así dice. No. Nerón quemó Roma. ¿Cuál fue su propósito? Destruir la Biblia. Porque había cristianos que destruir la Biblia. Pudo haber destruido la ciudad, pero la palabra de Dios permanece para siempre, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Y así mucha gente ha querido acallar. A la Biblia le llaman, los estudiosos le llaman el libro más vendido de la tierra. Y es ahí, en diferentes idiomas está la Biblia escrita. Y jamás la palabra de Dios, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Esta permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Es importante que tú y yo entendamos eso. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios no puede estar presa junto con su portador? No puede. Dice la Escritura ya en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. La palabra de Dios no puede estar presa. Si el portador está preso, la palabra de Dios no. Fíjense que Jeremías, uno de los profetas que también fue perseguido en el tiempo en el Antiguo Testamento, fue perseguido y vivía Israel una situación de caimiento espiritual tremendo, idolatría, cuanta cosa. Y llegó un momento en que él le dijo: Señor, hazme aquí en el desierto un albergue, yo ya no quiero saber nada de este pueblo. Pero él mismo dice allá en Jeremías 15, él dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y en otro pasaje dice: más fuerte fuiste tú que yo, me sedujiste. Quise callar, no pude. Esa es la palabra de Dios. Al portador no lo deja, porque la palabra de Dios está viva, lo inquieta. La palabra de Dios inquieta. La palabra tiene muchas cosas que hace la palabra de Dios, pero dentro de esta está que, como está viva, quiere salir. No te va a dejar la palabra de Dios. Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, ¿sabe qué? Los van a llevar presos. O sea, cuando le anunció la profecía, les dijo: ¿saben qué? Algunos de ustedes los van a llevar a la cárcel, los van a meter ahí, y los dice, y los van a llevar ante gobernadores, ante reyes para que hablen. Dice, pero ¿saben qué? No se preocupen, porque como ustedes tienen mi palabra en ustedes, que es vida, el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios es vida, está viva. ¿Qué dice Hebreos 4, 12 y 13? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y no falla. Wow, qué promesa, qué descubrimiento para muchos de nosotros, porque así dice, está viva y es infalible, no falla, es como una espada. Y miren lo que hace, como es vida. Usted ha visto los mentados cuando hace una persona estudios, los rayos X. Es un aparato que le ponen y escudriña lo interno del ser humano, huesos o donde sea, y ahí sale todo como está por dentro. Usted no lo está viendo físicamente, pero cuando sale la imagen dice: así está mi cuerpo, así está. Eso hace la palabra de Dios. Antes que inventaran esto, Dios, mire lo que dice. Dice que penetra y parte el alma y el espíritu. O sea, te hace un sondeo general, esta penetra. Y luego dice, las coyunturas y los tuétanos. Si hay alguna enfermedad, si hay algún problema ahí, dice, coyunturas y tuétanos. Y otra cosa, discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, si tú piensas algo, Dios ya lo sabe. La palabra no está en tu boca y Él ya la sabe. ¿Por qué? Por su palabra. Lo que tú estás pensando en este momento, Dios lo sabe, no lo has hablado, pero Él ya lo sabe. Qué hermoso estar bajo el reflector de Dios, ¿verdad? Y saberlo, porque muchos hacen cosas, piensan, lo hice a escondidas, nadie, ay Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te engañó con semejante mentira diciéndote eso, que lo que tú hagas nadie lo vio? Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lo escudriña todo, conoce tu sentarte y tu levantarte, tu acostarte, todo lo sabe Dios, lo conoce. Y así dice, por eso dice, y no hay cosa encubierta delante de sus ojos, antes bien todas las cosas están desnudas, aunque tengas vestido físico.
desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuentas. Todo lo sabe Dios, todo lo sabe, su palabra está viva. Por eso produce vida, por eso produce sanidad, por eso produce liberación, porque está viva su palabra. Su palabra no es una palabra seca como la nuestra, vana. No, su palabra tiene vida. Si usted se da cuenta y ha visto alguna vez, hay cosas vanas. Si usted va y compra, por ejemplo, semillas de cualquier fruto, hay semillas que no traen por dentro la pulpa, ¿cómo le llaman? La almendra. Simplemente son el puro cuerpo y no tiene nada. Así son las palabras del hombre, vanas, no tienen peso. Pero la palabra de Dios es viva. Y es vida, produce vida. Recuerde lo que dice la Escritura en Proverbios, cuando habla de la sanidad. Dice, porque son medicina para su cuerpo, para su alma. Eso produce, la palabra de Dios es eso, es medicina. La palabra de Dios tiene un sinfín de comparaciones de lo que es en nuestra vida espiritual. Jesús dijo allá en Juan 6:63, dijo, el Espíritu es el que da vida. ¿Y a qué se está refiriendo? A la palabra. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. ¿Cuántos miles de años tiene que la habló? 7,000, 6,000, 8,000, 5,000 años. Pero está viva. Es viva. Permanece. Por eso produce vida, por eso produce. ¿Cuántas cosas produce la palabra de Dios? Y Él nos advirtió de esto y dijo, la palabra de Dios y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sin ellas tú y yo estamos desconectados, estamos muertos. ¿Sí me explico? Se nos dejó la palabra para comerla todos los días, para tener vida cada día. Si tú no comes palabra de Dios, un día, ese día estás muerto. Usted me dirá, estás exagerando. Compruébalo. Pero también come la palabra de Dios y disciérnela. No solamente es comer. El buey no come solamente la hierba. Ya que comió, se sienta, lo regurgita, le saca el jugo y tira lo que no sirve. Es así. Pero y ya. ¿Qué pasa? Las personas se atragantan, se traen problemas a su organismo, porque así es en lo espiritual. La palabra de Dios se tiene que meditar, y esto es lo que produce. Por eso la palabra de Dios está viva, amado hermano, no puede estar presa. O sea, algo que no está vivo no puede estar preso, está muerto. No, pero lo que está vivo lo quieren apresar, pero a la palabra, apresarán al mensajero, al que lleva la palabra, a mí, a ti, a cualquiera. Al apóstol Pablo lo encerraron, pero la palabra no está presa. Por eso Pablo dijo, mira, yo estoy aquí, pero ahí te va la carta. ¿Cuánta palabra mandó? Ahí está lo que él dijo, ¿sí? Entonces la palabra de Dios está viva porque produce vida. Es la que produce el nuevo nacimiento. En primera de Pedro 1, 23 al 25, por favor, quiero que abra su Biblia y lea ahí. Miren lo que produce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Y lo ha hecho desde el principio. Produce vida la palabra de Dios, el nuevo nacimiento. Por eso una persona, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? Nicodemo conocía la ley, conocía la Biblia, tenía palabra de Dios en su vida, pero no la ponía por obra. Por eso es que para él era desconocido lo que Jesús enseñaba. Y vino de noche Jesús y le dijo que pues no, alguien no puede hacer estas obras si no está Dios con él. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ver. El nuevo nacimiento produce que la gente vea cosas que Dios hace. ¿Qué dice primera de Pedro 1, 23 al 25? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios, la hable quien la hable, produce vida. La hable quien la hable, produce vida. Hay personas que se van a ir al infierno y hablaron la palabra de Dios y esa palabra trajo efecto a la vida de aquellos que lo escucharon. Algunos para bien y otros para mal. Y usted dirá, se está contradiciendo. No, mi amado hermano o amigo, no. Si usted ha leído la Biblia, y hay hombres que en este tiempo se dicen apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y en el día del arrebatamiento no se van a ir. Y cuando ellos clamen porque ellos hicieron grandes obras, hicieron milagros, hicieron esto y el otro, y echaron fuera demonios por la palabra, Jesús les va a decir: yo no los conozco, hacedores de maldad. Y usted se pregunta, ¿por qué? Usaron la palabra, pero no vivieron de acuerdo a la palabra. Entonces la palabra de Dios está viva. Está viva. Y es como una espada de doble filo, dice la Biblia. La usas, puedes cortar o te puedes cortar tú mismo. Entonces esa es la palabra de Dios. Y en una ocasión los apóstoles, cuando empezó la iglesia primitiva, los apóstoles, usted sabe la historia ya en Hechos 3, cuando dice que iban subiendo en la puerta de la Hermosa, ahí estaba el cojo y este milagro. Pero los sacerdotes, los gobernantes del pueblo, pues se sintieron ofendidos de ¿cómo? Esto no se ha visto. O sea, la reforma trajo esto. Si usted se da cuenta en lo secular también, ¿quién quiere la reforma? Ya se acostumbra la gente a esto, a vivir bajo la corrupción, bajo la injusticia, bajo la maldad, y cuando viene lo nuevo no lo quieren. Y así sucedió en este tiempo, en lo espiritual. Estoy hablando de lo espiritual. Dijeron, no, esto no puede ser, son del diablo estos hombres y hay que encerrarlos. Y dice Hechos capítulo 4, del 1 al 4, todo el capítulo, léalo en casa, no es nada más para esta parte, pero sí quiero que lo lea en casa todo. Hechos 4, versículos del 1 al 4, quiero que por favor abra su Biblia ahí y vea lo que le hicieron. Por esta sanidad que este hombre obtuvo, mire lo que tuvieron que pagar los apóstoles. ¿Qué dice? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaba al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Los gobernantes, los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo, los que tenían su Biblia y cargaban sus mantos y toda la cosa, hasta los agarraron, los metieron, hay que meterlos presos y jamás van a hacer lo que están haciendo. Los encierran. Ellos encerraron a los portadores de la palabra, pero, dice el versículo 4, la palabra ya había producido vida a 5,000 personas. ¡Wow! La palabra de Dios es vida. Apresaron a los portadores, sí, los metieron a la cárcel, pero la palabra de Dios ya había producido vida. Y para que tuvieran un lugar para apresar a 5,000 no había. ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios no está presa. Satanás siempre ha querido detener que nadie hable y te ha tapado la boca a ti. Por eso no hablas, te callas. Es que me da vergüenza, es que Satanás te dice que no te da vergüenza. Mira lo que estás haciendo, mira. Y en fin, muchas cosas. Los portadores no callan. Los portadores de la palabra no callan, aunque lo metan preso. Y eso lo podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Pero estos hombres, o sea, el error, ¿no? Que de los fariseos, de todos ellos, era apresar al portador. Perdón. Pero la palabra de Dios
ya había producido vida en 5,000 personas, dice la Escritura. Ahora vayamos al versículo 19 al 21, 19 al 21, del mismo capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Mire, usted sabe, estos los metieron a la cárcel, los golpearon y todo lo demás, y les prohibieron. Por eso le pido que usted lea en casa todo para que entiendan bien el contexto. Ahí está donde ellos le dicen: ¿saben qué? Les prohibimos que hablen en este nombre, o sea, que abran su boca. Les prohibimos. ¿Qué querían? Apresar la palabra, pero no pudieron. Diga conmigo, querían apresar la palabra, pero no pudieron. Y así le dijeron. ¿Y sabe qué respondieron los apóstoles? Juzguen si es justo delante de... por ustedes mismos, si es justo obedecer si es justo obedecer primeramente a ustedes. No, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios te ha dicho a ti y a mí, que somos portadores de la palabra, que la compartamos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que escondió el talento? A los que les dio 5, lo multiplicaron, entregaron 5 más y ya tenían 10. A los que le dio 2, lo multiplicaron y ya tenían 4, ahora se le quedaron en 4. Y al que le dio 1, ¿sabe qué hizo? ¿Quién es usted? ¿Los primeros o este último? Dice que cavó en tierra y lo enterró. O sea, lo apresó, lo sepultó. Y cuando vino el dueño del talento, él le dijo: Señor, aquí está el talento que me diste. ¿Sabe por qué? Porque tuve miedo. Porque sé que él es un hombre que ciegas donde no sembraste. Y tuve miedo y escondí el talento. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabes qué hubieses hecho con mi talento? Lo hubieses dado a los banqueros para que reprodujera los frutos que yo necesito. Hay una demanda. Dios te dio la palabra, pero no te la dio para que la aprecies. Te la dio, ¿sabes para qué? Para que la compartas y se multiplique. ¿Qué hicieron los discípulos? Los apóstoles, aunque los metieron en la cárcel, ya había 5,000 frutos. Y de esos 5,000 se hicieron multitudes de hombres y mujeres que recibieron la palabra y creyeron al Señor. Porque no apresaron la palabra. La palabra de Dios no está presa. Mira lo que dice el mismo capítulo 4, versículo 29. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. 4:29, de Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Esa es la actitud. Señor, ya nos castigaron. Mira las marcas que nos dejaron en la espalda: 39 azotes o 40 azotes que nos dieron. Y también las amenazas. Mira sus amenazas. Un versículo creo antes dice: y extiende tu mano para hacer señales y milagros en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pero concédenos a nosotros que con denuedo, o sea, con valor, hablemos tu palabra. Porque van a tratar de apresarnos. Y quizás lo hagan, pero tu palabra no está presa, Señor. Qué hermosa actitud de un mensajero de Dios. La palabra de Dios es comparada con la semilla que siembra una persona, un sembrador, pues. La persona que lleva la semilla es el sembrador. Tú y yo fuimos llamados para ser sembradores de la palabra, de la semilla. Y allá, si usted tiene el tiempo suficiente, ahí marque ahorita, diga: voy a leer Mateo 13, y ahí lea todo Mateo 13, habla de este pasaje. Y aquí también en Lucas 8, del 11 al 15, vamos a leer, el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos sobre la parábola de la semilla, el sembrador. Y él dijo ahí, ¿saben qué? El sembrador salió a sembrar
Y parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó en buena tierra, pero esa buena tierra estaba contaminada. Y dice, y otra cayó en buena tierra que estaba limpia y dio fruto al 30, al 100, a 60 y al 30 por uno. Hizo la comparación de 4 cosas, de 4 tipos de corazones que existen. Ahora, lo importante es, mira lo que dice Lucas 8, 11 al 15, por favor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí están los 4 tipos de personas. Y en una de ellas estamos. Que somos como la tierra del camino, como la tierra de pedregales, la tierra que está contaminada y la buena tierra. Los de la buena tierra son los que tienen un buen corazón, que no dejan que la palabra quede presa, la sueltan y dan fruto. Esos son los de la buena tierra. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál parte? ¿De qué? ¿Sí? Pero escucha bien, en este cuadro, la semilla es la palabra de Dios. Y tú y yo somos los sembradores. Si tú eres un sembrador, no te preocupes. Es que yo le estoy hablando y no hace caso, no te preocupes. Quizás son de los del junto al camino. O sea, Dios está diciendo, te vas a encontrar con 4 tipos de personas, de corazones. Hay personas que les vas a dar el mensaje y ni en cuenta. Hay personas que le vas a dar y en el momento les va a gustar, pero esos son los de los pedregales. Otros que les va a gustar y vas a ver que están animados, que ay, sí, hasta así, y están ahí, los ves que ellos son atentos, pero de pronto otra vez se enfrían. ¿Por qué? Porque los afanes. Oiga, ¿por qué ya no? Usted antes iba mucho a la oración, iba a los servicios, usted estaba ahí fiel. Es que ahorita tengo un trabajo que... Los afanes de la vida. Los afanes de la vida. Pero otros dicen, no les importa, dan fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Qué hermoso es, ¿verdad? Pero entonces a usted y a mí no nos toca escoger la tierra. Nos toca, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla. No importa dónde caiga. ¿Me estoy explicando? No importa dónde caiga, usted siembra la semilla y eso es nuestra labor de nosotros. Por eso, la palabra de Dios tiene muchos efectos. Dice en el Salmo 19, vamos a ver por favor. 19:4. Salmo 19, versículo 4. Haciendo referencia sobre la palabra de Dios, que no está presa, pero también vamos a ver qué es lo que produce, qué es lo que hace, cuáles son sus efectos en la vida del ser humano. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila el panal. Amén. Amén. Vea usted cuántas cosas produce. Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Por eso dice la Escritura que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es, de lo insensato, lo levanta Dios, le llega la palabra, lo transforma, convierte a esa persona. Esa persona era una persona... Me estoy explicando, si usted puede ver un cuadro, por ejemplo, ¿usted cree que yo tengo estudios? Con trabajos terminé la primaria.
Y entonces, ¿por qué? Pregúnteselo a Dios. ¿Por qué me llamó para el apostolado? No lo sé, solo Él lo sabe. Pero de que haya tenido algo bueno, yo no tenía nada bueno. Dijo Dios, este no tiene nada, de tal manera que Él me tiene que glorificar. Eso es lo que Dios quiere, para eso me escogió, para su gloria. Si estoy aquí es para la gloria de Dios, porque yo no estoy aquí por mis fuerzas ni por mi voluntad, es porque Él es soberano, Él es el supremo en mi vida. Su palabra es la que convierte el alma, que convierte a las personas. Eran drogadictos, yo era alcohólico, eran muchas cosas más. ¿Quién me convirtió? La palabra de Dios, obviamente con su Espíritu Santo. Y dice, hace sabio al sencillo. ¿Quién da sabiduría al que no tiene? Dios. Dice que todos son justos, puros. Tantas cosas hace la palabra de Dios. Por eso se tiene que compartir. Es vida. Es vida. La palabra de Dios es vida. No la puedes retener. No está presa. La palabra de Dios es libre, fluye. Tiene que fluir de tu vida. ¿Por qué te has callado? ¿Por qué le has apresado a la palabra de Dios cuando tú tienes que compartirla? En Romanos 10:17, mire lo que dice. Romanos 10:17, es importante compartir la palabra, porque si usted no la comparte, mire lo que produce. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, así que la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. ¿Cómo puede tener fe la humanidad si tú y yo no hablamos? ¿Cómo puede la gente tener fe si tú y yo no hablamos? ¿Cómo puedes tú y yo tener fe si no hablo la palabra? Por eso la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Vas a tener fe por la palabra que tú vas a escuchar de ti mismo, de tu boca, de tu boca, de tu boca, va a producir fe. Mientras más hablas palabra, más fe tienes. Mientras más hablas palabra, más personas tienen fe. Eso es lo que sucede. ¿Sí? ¿Qué esperó el hombre cojo ahí en la puerta de la hermosa? Una palabra. Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? ¡Pum! Produjo sanidad, vida en su cuerpo. Las coyunturas fueron tocadas, los tuétanos, y ¡pum! Se levantó este hombre. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero ¿qué va a hacer si la retengo? No va a producir nada. Y te vuelves en un opresor de la palabra. Hay consecuencias si apresamos la palabra, si la detenemos, la verdad. Dice Romanos capítulo... bueno, más que nada, hay un pasaje que dice que Dios, la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Dice que detiene con injusticia la verdad. Detener con injusticia la verdad es retener la palabra y no darla. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. No necesita escuchar. Hay personas que dicen, voy a contar mi testimonio. Está bien, no hay problema. Pero mejor que diga, voy a contar el testimonio de Jesús, lo que Él ha hecho, lo que Él hace. ¿Qué vanagloria es eso? ¿Usted cree que Dios se lleva la gloria cuando digo mi testimonio? A la gente se le olvida que la gloria es para el Dios vivo y verdadero. Se parecen al cuento del burrito que Jesús iba montado. Ya ve que alguien lo dijo, que el burrito decía que era él al que le aplaudía. Mi testimonio. No, el testimonio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz por mí. El precio tan alto que pagó por esta basura que no servía para nada. Pero no lo hacemos. Nosotros nos callamos, apresamos la palabra. Y eso constituye pecado. Eso constituye la ira de Dios. Dice, se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Ahora Romanos 1, versículos 16 al 18, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Muchas veces los enemigos de la palabra no son las personas que están fuera, los magistrados o otras personas de otras religiones. No, somos nosotros mismos que no hablamos la verdad, detenemos, no abrimos la boca y no hablamos la verdad. Y eso precisamente es lo que estamos haciendo nosotros, deteniendo la verdad. Porque el poder de Dios se revela a través del Evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra es poder. Pero ¿cómo puede llegar el poder a las personas? ¿Cómo pueden las personas recibir este poder si no se les habla? El apóstol, preocupado por esta situación, escribió y dijo allá en Romanos 10, versículos del 13 al 18, quiero que abra su Biblia ya, Romanos 10, versículos 13 al 18. Mire lo que el apóstol Pablo decía, porque pues mucha gente dice, ¿por qué no vienen a Cristo? Pues hay que hablarles. La gente tiene que acercarse a Dios por medio de lo que tú les digas, que tú les hables del testimonio de Jesús. ¿Qué dice Romanos 10, versículos 13 al 18? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos los que obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta el fin de la tierra sus palabras. Amén. Su palabra ha salido por toda la tierra. No hay excusa delante de Dios. A ti y a mí no nos importa si ellos van a tener o no van a tener excusa. No, ya no tienen excusa porque la misma creación. No te preocupes. Tú y yo preocupémonos porque tenemos que hablar la palabra. ¿Cómo puede la gente oír si nadie les habla? ¿Cómo pueden hablar si no son enviados? Y Dios te ha enviado a ti y a mí. Por eso que Isaías dijo, en Isaías el Señor dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la voz que Dios te está diciendo a ti ahora. Porque la palabra de Dios está presa en ti. Porque si no la hablas. Pero si la hablas ya no está presa. Empieza a fluir. Y te podrán apresar, me podrán poner vendas en la boca, pero la palabra de Dios está viva, permanece para siempre. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios produce sanidad, liberación, restauración, convierte el alma, sana, hace sabio al sencillo. Tantas cosas hace la palabra de Dios. ¿Por qué tú y yo la retenemos? Mira lo que Dios hace con este mensaje para tu vida. ¿Sí o no te está edificando? Eso hace la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. No hay excusa delante de Dios para no hablar su palabra. No hay excusa. Se nos dejó un mandato. Se nos dejó un mandato específico por Dios. Cuando tú y yo leemos el pasaje de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Pero dice las buenas nuevas de Jesús. Cuidado. Porque tú y yo podemos convertir el verdadero evangelio en otro evangelio. Mi testimonio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Si alguien viene a ustedes y les anuncia otro evangelio del que nosotros les hemos anunciado, otro evangelio, otras palabras que no son de acuerdo a la palabra de Dios, sea maldito. Aun si un ángel o nosotros mismos, dijo Pablo, les hablamos de otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho, sea maldito, dijo Pablo. Entonces se nos dejó una orden, una instrucción, y dijo vayan. En Marcos 16 está la orden para todo aquel que lo quiere escuchar. Dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden para la iglesia. La de Mateo 28 es para los discípulos, los que ya son discípulos, pero para los creyentes está en Marcos 16. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda criatura.
Ellos no son hijos todavía, son criaturas, predícales. Ellos no conocen. Esa es la orden, háblales. Háblales, necesitan de escuchar de Dios, no de ti. No, yo era esto y era lo otro. Me dice, no, lo mismo me platicaron en Alcohólicos Anónimos. Háblales la palabra, porque se nos dejó un mandato y debe estar muy claro para ti y para mí. Tú y yo somos sembradores de la semilla de la palabra de Dios. Tú y yo somos portadores de la palabra. Tú y yo somos mensajeros de Dios en la tierra. Y un mensajero no se calla hasta que haya cumplido su propósito. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, versículos 16 y 17. ¿Cuántas personas tienen la palabra presa? Ahí donde estás, tú estás meditando y dices, de verdad he tenido cautiva la palabra en mi boca, en mi corazón. No le he hablado, háblala. La gente lo necesita. ¿Quién? A cualquiera que encuentres, háblale. Por eso la orden de la gran cena, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, vete. Primero vayan por las plazas, las calles y las plazas, prediquen. Inviten a todos a venir a mi cena. Cuando llega el siervo que fue enviado, le dijo, Señor, no, primero los convidados no quisieron venir, después la plaza y las calles tampoco. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ahora vete por los vallados, vete por los caminos rurales, vete por ahí, predícales, porque yo quiero que mi casa se llene. Y eso te ha dicho a ti y a mí. No me digas que no has escuchado eso. Bueno, si no lees la Biblia, pues obvio nunca lo has escuchado. Pero ese mensaje es para ti y para mí. La gente necesita escuchar. Es que yo no lo conozco. No importa, no tienes que conocerlo para hablarle. Es que esa persona es muy áspera. Precisamente por eso necesita de la palabra, para que convierta su alma. ¿No sabes que eso dice Salmo 19? La palabra de Dios convierte el alma. ¿Cómo esa persona se va a convertir si no escucha la palabra, si no le hablas? ¿Qué dice 1 Corintios 9, 16 y 17? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Acuérdese de eso. Dijo el apóstol Pablo, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque se me puso una necesidad. Y luego dice, y ay de mí. Recuerde que la Biblia es un libro de endechas, lamentaciones y ayes, como lo dice Ezequiel. Ay es una advertencia. Dios te dice, ay de ti si no lo haces. Dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y luego dice, así que si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. Pero si lo hago de mala gana también, la comisión me ha sido encomendada. O sea, no tengo excusa, no tengo para dónde hacerme. Es o predico, o hablo. Y Dios te está diciendo, ¿por qué retienes mi palabra? ¿No sabes que provocas mi ira? ¿No sabes que estás cometiendo injusticia al reservar la verdad y no compartirla? La palabra de Dios no está presa. En una ocasión, el apóstol Pablo y Silas fueron apresados. Ellos fueron apresados y fueron metidos hasta el calabozo más profundo. No sé cuántas puertas tenían que pasar. Y ahí estaban asegurados en el cepo con grillos y cadenas en sus manos, para que no... ¿Y quién se iba a jugar de ahí? Pero mire lo que hizo Dios. Dice que estaban ahí y empezaron a cantar himnos, y solamente los himnos lo cantan lo que tienen, según Colosenses 3:16, mucha palabra morando en sus corazones. Y Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y dice, y los presos los oían. Y de pronto vino un sacudimiento en ese lugar, la presencia de Dios misma, y cayeron todos. Las puertas se abrieron y el carcelero se iba a matar. Y cuando lo ve Pablo y Silas, dijo, ay, no te hagas daño, aquí estamos. ¿Y sabe qué dijo el carcelero? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sencillamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y te vas a salvar tú, y tú salvarás a tu casa por la misma enseñanza. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió eso? Porque abrieron su boca. Estaban presos físicamente, pero espiritualmente la palabra de Dios jamás está presa. No importa la situación en la que te encuentres, preso. Por eso recuerde lo que dice la escritura ahí que vimos. ¿Sabes qué es lo que te cierra la boca? El afán, la preocupación. Es que tengo que hacer eso, y eso te desvía del propósito de Dios. Ya no hablas como lo hacías antes. ¿Te acuerdas cuando apenas conociste del Señor? Le hablabas a cualquier persona, y ahora el afán, la ansiedad, la desesperación por conseguir lo que tú quieres, no lo que Dios quiere, lo que tú quieres, te ha robado el propósito de Dios en tu vida. Pero la palabra de Dios no está presa. No importa la condición, te vuelvo a decir, puedes estar enfermo. ¿Enfermo? Sí, puedes estar enfermo y compartir la palabra de Dios con denuedo. El hecho de que este cuerpo esté enfermo no significa que Dios no sea real. Ve en la Biblia a Lázaro, el de la historia del rico y Lázaro. Lázaro estaba lleno de llagas, pero era un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe qué hacía? Todos los días estaba a la puerta de la casa del rico. Era su paso. Ahí pasaba, se la pasaba predicando. Era el paso. Ahí se la pasaba en esa casa. No. Ahí pasaba y ahí le hablaba al rico y le decía: arrepiéntete de tus pecados, Jesucristo te ama. ¿Y cómo estaba él? Lleno de llagas, que hasta los perros le lamían las llagas. ¿Quién quería escuchar la palabra? Nadie. Él, el portador, estaba enfermo. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no está enferma ni presa. ¿Por qué has detenido la palabra de Dios? ¿Por qué has cerrado tu boca y la has convertido en una cárcel para la palabra? Dios quiere usar tu vida. Dios no se ha olvidado del propósito para lo cual te llamó. Recuerda que hay recompensas o hay consecuencias por no anunciar el Evangelio. El Señor dice: ¿por qué cierras tu boca? ¿Por qué callas cuando debes hablar? ¿Por qué no has hecho lo que yo te he dicho? Yo te dejé una comisión y te he dicho: ve por todo el mundo. A toda persona que encuentres, háblale. Recuerdo a mi papá con desesperación. Él fue un evangelista, que Dios lo tiene en su gloria. Él me decía: hijo, háblale a los ancianos con urgencia. Y le decía: papá, pero es a toda persona. Sí, hijo, pero más a los ancianos. ¿Saben por qué? Porque ellos ya se van. Ellos ya no van a tener oportunidad de escuchar a nadie más que a ti. Qué gran verdad. Hay ancianitos que ya están a punto de ir. Si no se han ido porque Dios quiere que alguien vaya a hablarles. Si tú no vas a hablarles a esos ancianitos, a esos enfermos que están en agonía, ¿quién más lo va a hacer? Ahí en casa, si tienes un canto que dice: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Ponlo y escúchalo bien. Y vas a ver. Y vas a ver que Dios te va a hablar a tu vida. Ya te habló el Señor, el Espíritu de Dios. ¿Qué vas a hacer? Como dijo el predicador en Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Podemos pasarnos predicando horas y horas y horas, pero el propósito medular de este mensaje es que tú y yo tomemos acción y hablemos de la palabra. Que la palabra de Dios no está presa. Entiéndelo bien. No te vuelvas en una cárcel de la palabra de Dios. Conviértete en un manantial de ríos de agua viva, como dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Enseñanza de Dios para mi vida y para tu vida. Palabra del Espíritu de Dios para mi vida y para tu vida. Levántate, varón. Levántate, mujer. Y abre tu boca y empieza a hablarle a todas las personas. No te importe cómo sea. Si es una persona amargada, rebelde,
grosera, asesina, homosexual, lesbiana, háblales. Tu tarea y mi tarea es sembrar la semilla. Dios hará la obra en cada vida de esas personas. Y un día ellos agradecerán a Dios por tu vida, porque si tú no hubieses hablado, ellos se hubiesen ido sin Cristo. Es la oportunidad, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. No retengas más la palabra, porque la palabra de Dios no está para estar presa, ni está presa. Si tú no hablas, otro hablará. Pero qué mejor que hables tú y yo, que hablemos tú y yo, para que Dios haga la obra en las vidas. Ese es el tiempo. Clama por las vidas. Busca tierra donde sembrar tu semilla. Busca tierra donde sembrar la semilla. Busca la tierra. No te preocupes como sea. Tú siémbrala. Y Dios recompensará eso. Que el Señor les bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.